Bendiciones, buenas noches para todos. Estamos teniendo algunas dificultades con el sonido y con la transmisión. Se nos ha ido cayendo la red. Pero bueno, quiero saludarles, quiero empezar tan pronto tengo aquí sobre este lugar. Quiero ubicarme para saber que estoy escuchándome bien, para que esta palabra pueda ser de mucha bendición para su vida. Gracias por conectarse esta noche. Va a ser un tiempo maravilloso, va a ser un tiempo donde vamos a recibir esta palabra, donde vamos a ser bendecidos a través de esta palabra. El pan sin la sangre, para todas aquellas personas que realmente no saben cómo acceder no solamente a una bendición. Nosotros tenemos que ir más allá de la mentalidad de una bendición, más allá del concepto de que necesito algo, de que requiero algo, y empezar a enfocarnos en lo que verdaderamente es un propósito. Esta semana veía a un profeta amigo de Perú, los profetas allí de Perú, de su ministerio Reino, la idea del Eterno, y él hablaba algo muy fuerte y acerca de lo que es la verdadera oración en el reino. Y quiero extraer unas palabras allí de nuestro amado profeta, cuando él hablaba de que mucha gente ora basado en su necesidad y ora basado en su afán de encontrar algo. Y él hablaba como la verdadera oración es completamente diferente, y es aquella oración que tiene que ver con el encuentro de lo que es el propósito de Dios. Vamos a darle gracias a Dios porque queremos ir más allá de lo aprendido, más allá de lo enseñado, más allá de lo visto en los discipulados. Queremos realmente conectarnos con lo que verdaderamente Dios quiere marcar, Dios quiere trazar para todos nosotros. Bienvenidos al Ministerio Casa de Gobierno. Les saluda el apóstol Henry Camacho. Estamos deseosos de volvernos a conectar allí en el salón donde nos reunimos con la iglesia, pero por ahora estamos tratando de hacer estas transmisiones desde la casa, y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Sé que va a ser una palabra para su vida, sé que va a ser una palabra para todas las personas que la van a escuchar. Oremos y dejemos que sea el Señor el que tome el control, dejemos que sea el Espíritu Santo el que guíe la palabra, el que direccione la palabra. Bienvenidos a este fragmento de vigilia que tenemos los sábados. El Señor le continúe bendiciendo. Gracias por su apoyo, pero sobre todo gracias por el amor a la obra y por el seguir insistiendo en los propósitos de Dios. ¿Por qué no comienza a orar allí donde está? Si está ubicado con alguien a su lado, tómele la mano. Si está en familia, por favor, tómele la mano. Cierre sus ojos, comience a orar, comience a darle gracias al Señor por todo lo bueno que ha sido Dios. Saben, nosotros tenemos que aprender a darle gracias a Dios por todas las cosas buenas y aquellas que llamamos malas. Así que yo quiero invitar a que sea usted el que le dé gracias a Dios esta noche. Bendígalo con todo su corazón, bendígalo con todas sus expectativas. Aún se está pasando momentos difíciles, aún se está pasando momentos caóticos, aún se está pasando momentos de confusión, momentos donde hay muchas cosas que no entiendes. A pesar de todo eso, yo quiero que usted ore. Vamos a orar, a darle gracias, Padre, por esta noche, por este tiempo, por cada palabra que tiene marcada para el corazón de cada persona. Señor, por cada persona que se conecta, que está expectante de esta palabra, por aquellos, Señor, que son fieles a ti, que son fieles a tu palabra, Señor, por aquellos que están atravesando dificultades. Señor, tú conoces los corazones, los propósitos, y nosotros oramos para que conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad, Señor, se pueda establecer lo que verdaderamente es en cada corazón y en cada vida. Amén. Juan capítulo 6, verso 12, quiero partir de ahí. Juan capítulo 6, verso 1, Juan capítulo 6, verso 1 al 2. Mientras busca su Biblia rápidamente, espero que ya la tenga allí. Juan capítulo 6, verso 1 al 2 dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Ok, esto es importante y me quiero detener ahí. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias,
y le seguía gran multitud. Subraye por favor esa palabra, porque esa palabra es importante para lo que vamos a mencionar esta noche. Le seguía gran multitud. ¿Sabe algo? La multitud muchas veces sigue a Jesús, pero la multitud no es sinónimo de cambio. La multitud muchas veces sigue a Jesús, pero la multitud no es sinónimo de avance y no es sinónimo de progreso. Cuando tú miras a la luz de la palabra, los encuentros que Jesús tuvo con la multitud, siempre fue muy poco el grupo de personas que se logró rescatar de una multitud. Cuando nosotros hablamos de multitud, por lo menos en la palabra, o cuando nosotros hablamos de multitud, por lo menos en los términos de lo que estamos mencionando hoy, cada vez que hay una multitud involucrada, hay problemas. Cada vez que hay una multitud involucrada, hay circunstancias difíciles. La multitud que salió de Egipto, el pueblo de Israel salió una gran multitud, fue una multitud conflictiva, fue una multitud que estaba completamente contaminada en su corazón, fue una multitud que se caracterizó por la amargura, que se caracterizó por renegar, por murmurar. Fue una multitud que poco a poco se fueron diezmando. De la multitud que salió de Egipto, comenzamos a ver en el desierto cómo esa multitud poco a poco, año tras año, durante 40 años, comienza a ser diezmada por diferentes actitudes. Parte de esa multitud se volvió a los ídolos, parte de esa multitud se mezcló con otras naciones, parte de esa multitud murió en el desierto. Cuando tú miras de toda la multitud que salió de Egipto, solamente 2 personas, Josué y Caleb, lograron entrar. Y cuando tú miras y nos detenemos aquí en Juan capítulo 6, en el primer versículo, cuando el Señor habla de que lo seguía gran multitud, quiero soltar este comienzo de rema sobre el liderazgo. Amén. ¿Sabe, amado liderazgo, amado líder, amado ministro, amado pastor o profeta o apóstol que está allí conectado? Tú no debes impresionarte por las multitudes que te vayan a seguir. De hecho, tú no debes procurar multitudes, porque por lo general tener multitudes no es lo mismo que tener avance. Tener multitudes no es lo mismo que tener cambio. Muchas veces tener multitudes no es lo mismo que tener transformación. Y cuando hablamos de multitudes, muchos son, el término multitudes, muchos son los llamados, multitudes son llamados, pero muy pocos son los escogidos. De las multitudes que seguían a Jesús, solamente 12 personas, 11 personas, descontemos a Judas, porque Judas hizo parte de esa multitud. Así que las multitudes no deben impresionar, la multitud no debe causar impresión. Un lugar que tenga multitudes, amén, qué bueno es eso, amén. Y si Dios da multitudes, amén. Pero el fin, el propósito no es las multitudes, sino el propósito es lograr establecer en los pocos que son escogidos de esa multitud es un cambio. Entonces note por favor que le seguía gran multitud. ¿Por qué? Aquí en el versículo 2 el Señor nos revela y dice: lo seguía gran multitud porque veían las señales que hacía a los enfermos. Esto ya de por sí ya es un mensaje completo, ya es un mensaje completamente diferente. Entendemos que lo seguían multitudes, pero Jesús también no solamente nos resalta que multitudes lo siguen, sino que Jesús también resalta el hecho de que aquellas multitudes que lo siguen, hay un porqué o hay una razón de por qué lo siguen. Y Jesús claramente dice, lo siguen porque esa multitud veía las señales que hacían los enfermos. Quiere decir que esta gente no estaba ni conectada, ni comprometida, ni apasionada para nada con Jesús o con su propósito. Esta gente no estaba interesada en el propósito, en la misión que vino Jesús a establecer, sino que esta gente estaba impresionada por los milagros, impresionada por las señales, estaba tan impactada por lo que Jesús estaba haciendo, mas no por el cumplimiento del tiempo en el que ellos estaban. Ellos hubieran entendido desde el principio el cumplimiento del tiempo en el que estaban, las cosas hubieran sido diferentes. Por lo general, cuando nosotros leemos Juan capítulo 6, verso 1 al 2, por lo general nosotros entendemos que ese es el motivo, desafortunadamente, por el cual muchas multitudes buscan a Jesús. Juan capítulo 6, verso 1 y 2, por lo general es el motivo por el cual muchas personas o las multitudes buscan a Jesús. La gran mayoría de personas vienen a Jesús porque hay una necesidad. La gran mayoría de personas vienen a Jesús para que sean suplidas de esa necesidad.
Y la gran mayoría de esa multitud, o de esos cientos, o de esos miles, o de esos 50, o de esos 30, o de esos 20, o de esas docenas que vienen a Jesús, o que vienen a congregarse, o que siguen la visión de un apóstol, la visión de un profeta, la visión de un pastor, lo hacen porque hay una demanda en el corazón de ellos. Ellos vienen por sanidad, ellos vienen por medicina, ellos vienen por mercado, ellos vienen por bienestar, ellos vienen por salud, ellos vienen porque se les paga una deuda, ellos vienen porque el Señor les haga un milagro y les quite un mal, ellos vienen en busca de que el Señor resuelva un conflicto financiero, ellos vienen en busca de que el Señor resuelva un conflicto matrimonial, ellos vienen porque necesitan que el Señor resuelva un conflicto sentimental, porque el Señor le apruebe una relación sentimental. Ellos vienen a Jesús porque tienen una demanda. Ellos se conectan con una iglesia y especialmente se van a conectar con la iglesia donde hay milagros, con la iglesia donde hay manifestaciones proféticas, con la iglesia donde hay manifestaciones fuertes. Cuando nosotros llegamos a Casa de Gobierno y comenzamos a manifestar ese don profético tan fuerte que Dios nos ha dado, la gente era impactada por el don profético allí en la Calera. La gente comenzó a venir y llegamos a tener bastante gente, casi 70 personas que comenzaron a congregarse debido al impacto de la palabra profética y más del cumplimiento. Pero cuando nosotros, el Señor nos habló que quitáramos un poco esa parte de la revelación y que dejáramos a un lado eso, por un lado un tiempo de la profecía para probar el corazón de mucha gente comenzó a no congregarse, mucha gente comenzó a cambiar de lugar, mucha gente comenzó a acomodarse, a desilusionarse, porque muchos de ellos estaban en busca de lo que Dios ofrece, de lo que el Espíritu ofrece, más no de lo que es Él. Entonces tenemos el aspecto importante número 1, este tema que se llama el pan sin sangre. Ya les voy a explicar por qué ese título. Necesidad, demanda, el ser suplidos. Seguía una gran multitud a Jesús, pero no lo seguían porque lo amaban, no lo seguían porque querían algo con Él, simplemente lo seguían porque había una demanda. Vamos a leer del versículo 22 al versículo 26, pero quiero leer sobre todo el título. El título que comienza en el versículo 22 dice: la gente busca a Jesús. Cuando nosotros leemos el título de Juan capítulo 6, verso 22, ese título nos llamaría la atención y pudiéramos aplaudir el título porque el título dice: la gente busca a Jesús. Pero cuando leemos el contenido que tiene ese capítulo del libro, ese título, nos decepcionamos del título, porque ese título nos hace entender que la gente busca a Jesús, pero el contenido de ese capítulo nos hace ver que la gente realmente no buscaba a Jesús, sino que buscaba aquellas cosas que Jesús le podía ofrecer. En el versículo 22 dice: al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí sino una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias a Dios. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum a seguir a Jesús. A esta parte le pudiéramos dar un aplauso y un reconocimiento, porque pareciera que la gente tiene necesidad de Jesús, porque pareciera que la gente tiene necesidad de encontrarse con Él. Pero desafortunadamente, cuando leemos del versículo 25 en adelante, nos damos cuenta el motivo por el cual esta gente venía a buscar a Jesús. Dice el versículo 25: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Respondiendo Jesús y le dijo, aquí está la clave, versículo 26: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os habéis saciado. Sino porque comiste el pan y os habéis saciado. Pan sin sangre. ¿Sabe? Esa gente está preocupada y da a entender que están preocupados porque quieren acercarse a Jesús. Llegan a la orilla del mar donde normalmente Jesús está ubicado, y al darse cuenta que Él no está allí, comienzan a desesperarse en esta multitud y comienzan a conseguir barcos para ir a buscar a Jesús. Pero cuando lo encuentran al otro lado, en otra orilla del mar, y lo encuentran a cierta distancia, descienden del barco con ímpetu, se acerca a Él toda la multitud y le dicen: Señor, nosotros te estamos buscando. Eso hubiese sido sorprendente si no fuese porque Jesús conociera el corazón de estas personas. ¿Sabe algo? Hay algo importante en esto. Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón y Dios conoce el corazón de todos los que están conectados, 27 personas que están conectadas en este momento.
Dios conoce tu corazón. Dios sabe por qué estás en esta vigilia. Dios sabe por qué me estás escuchando a mí. Dios sabe por qué te tomaste. De hecho, puedo ver en el espíritu personas que están sentadas en el celular, pero están prendiendo el televisor y están conectados entre el celular y el televisor, entre el celular y una actividad, porque Dios conoce el corazón de las personas, y quizás la gran mayoría o un porcentaje de personas que probablemente me esté viendo estén sirviendo a Jesús porque hay una demanda. Yo confío por fe y creo en el Espíritu que usted es ese tipo de persona que sigue a Jesús porque lo ama, que sigue a Jesús porque quiere conocer su propósito y quiere ser parte de ese propósito, que sigue a Jesús porque ha reconocido que el plan perfecto de Dios con tu vida está a través y por medio de Jesús. Aquí en el versículo 26 Jesús explica la razón por la cual la multitud lo busca. Por lo general, desafortunadamente, las multitudes buscan a Jesús por una necesidad. Las multitudes buscan a Jesús por una condición de enfermedad, por una condición de hambre. Jesús le dice: de cierto les digo que ustedes me buscan porque los sacié, porque les di pan, porque los alimenté, porque les calmé el hambre, porque cumplí sus expectativas, porque suplí sus demandas. Porque en el momento en que ustedes estuvieron enfermos, los sané. Porque en el momento en que ustedes tuvieron hambre, los llené. Porque en el momento en que ustedes solicitaron un milagro, les hice el milagro. Pero ustedes no me siguen por la señal que yo soy, por la señal de los tiempos que yo he venido a cumplir. Ustedes no me siguen para seguir mi propósito, sino que ustedes me siguen por el simple hecho de que esto tiene que ver con la necesidad de muchos de ustedes. Mire, yo estoy hablando un poco fuerte y de 27 personas hemos bajado a 25. Quiere decir que 2 personas ya se han salido de este mensaje. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón. Dios sabe la necesidad que tiene y Dios sabe la intención con la cual nosotros estamos buscando a Jesús. En el versículo 26 Jesús explica la razón por la cual esa multitud lo está buscando, pero también Jesús revela los corazones y las verdaderas intenciones de aquellas personas. Muy bien, leamos el versículo 27 al versículo 34. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque es señalado, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces, mire por favor el versículo 30, ¿qué señal pues harás tú que veamos y te creamos? ¿Qué obras hace? Aquí hay 3 cosas importantes. Número 1, en el versículo 26 encontramos que Jesús les deja claro: ustedes me siguen porque comieron pan y fueron saciados. Ustedes saben, dice Jesús, que yo tengo la respuesta para suplir las necesidades de ustedes, y ustedes se dieron cuenta que gracias a lo que Dios me entregó, yo multipliqué el pan, porque yo le estoy leyendo la escena después de la alimentación de gente, de aquellas personas que fueron alimentadas. Eso lo encuentra en el capítulo 6, los primeros versículos, la alimentación de los 5,000. Fue cuando Jesús multiplicó a 5,000 los panes. Esta gente comió, quedó saciada y comenzaron a seguir a Jesús. Pero en el versículo 26 se resalta un aspecto importante. Jesús en el versículo 26 deja claro y le dice: ustedes me siguen porque yo puedo suplir sus necesidades. Pero en el versículo 30 ellos dicen: ¿qué señal harás para que veamos y te creamos? Número 2, la multitud no solamente busca el pan, sino que la multitud quiere señales y quiere milagros. La multitud está esperando que el Señor le haga señales y le haga milagros. Por eso es que escuchamos dentro del cristianismo, desafortunadamente, personas que en su oración le piden a Dios una confirmación a través de una señal. Por eso es que encontramos dentro del cristianismo oraciones que están fundamentadas con señales. Señor, dame una señal. Si el Señor me muestra que esta es la señal, entonces le voy a creer. ¿Sabe algo? La fe no necesita señales. La fe es fe sin señales o con ellas. La fe simplemente es fe. Cuando tú tienes realmente fe y tienes confianza en que lo que Dios te dijo, aunque las circunstancias a tu alrededor estén oscuras, aunque a tu alrededor las circunstancias estén completamente
conflictivas. Puede que en este momento no veas nada en tu vida. Puede que en este momento tu camino esté completamente cerrado. Tu expectativa en la casa esté completamente destruida. La poca esperanza que has logrado almacenar quizás en este momento naufragó. Pero si tú verdaderamente tienes fe en tu corazón, o si tú verdaderamente tuvieras fe y confianza en tu corazón, tú creerías por encima de las circunstancias. Tú no estarías renegando con Dios, tú no estarías conflictando con Dios, tú no estarías pidiéndole señales a Dios, tú no estarías cuestionando a Dios, tú no estarías cuestionando la condición, tú no estarías cuestionando el por qué estás sin trabajo, tú no estarías cuestionando el por qué estás sin sueldo, el por qué estás sin dinero, el por qué estás enfermo. Si verdaderamente confiaras en lo que el Señor dijo, o si verdaderamente hubiese fe en el corazón de una persona, esa persona simplemente va a creer por encima de las circunstancias, va a creer por encima de la escasez, va a creer por encima de las dificultades, va a creer aunque esté enfermo, va a creer aunque esté desnudo, va a creer aunque se encuentre sin fuerzas, va a creer aunque se encuentre debilitado, aún en el lecho de su muerte va a creer. La palabra de Dios declara que cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo, Abraham tomó al muchacho y subió 3 días de camino a un monte. Y dice la palabra que cuando llegó a ese monte, tomó el cuchillo. Abraham sabía que Dios le había prometido que era ese niño el que venía. Que hay algo que es importante aclarar. Es importante que entienda que Abraham era consciente de que el niño que él iba a matar era el niño que Dios había prometido que a través de ese niño había descendencia. Ahora, aquí hay un juego de confianza muy importante que Abraham necesitaba. ¿Por qué? Porque si Dios le había dicho a Abraham que ese niño le iba a dar descendencia, ¿por qué entonces Dios le pide que mate a ese niño? Ahora mire a dónde llegó la fe de Abraham, o mire hasta dónde Abraham llegó la fe y la confianza en Dios. Abraham, pese a que sabía que tenía que matarlo, la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que Abraham fue justificado por Dios y fue hallado justo y fue hallado como el padre de la fe, porque Abraham sabía que aún si mataba a ese niño, aún después de muerto ese niño le iba a dar descendencia. Y eso ya es una locura, porque todos nosotros sabemos que cuando algo muere simplemente termina o deja de ser. Pero Abraham llevó su fe mucho más allá del umbral de la muerte. Abraham traspasó la misma muerte. Abraham se arriesgó a creer que aunque ese niño muriera, que aunque ese niño fuese sacrificado, si ese era el niño sobre el cual Dios había señalado, y si ese niño era sobre el cual estaba la promesa para que Abraham tuviera descendencia, Hebreos nos dice que Abraham creyó, y que Abraham estaba tan seguro que ese niño, aunque estuviese muerto, le iba a dar descendencia. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo es que un niño muerto que está completamente sacrificado, destrozado parte por parte de su cuerpo sobre un altar, es capaz de dar descendencia? Eso es ilógico para la mente humana, pero Abraham lo creyó. Abraham lo creyó, y Abraham se arriesgó a creer por encima de sus circunstancias, y aun si el niño hubiese sido muerto, Abraham estaba seguro que ese niño muerto también diera descendencia. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, somos diferentes a la multitud. Cuando somos parte de la multitud necesitamos una señal. Cuando somos parte de la multitud necesitamos que el Señor nos confirme, necesitamos que el Señor nos diga, necesitamos que el Señor nos recuerde, necesitamos hacer un pacto con Dios. Conozco gente que hace pacto con Dios, y hacer pacto con Dios no es malo. No es malo hacer pacto con Dios, pero hay gente que cuando va a hacer un pacto, bien sea financiero, o un pacto de corazón, o un pacto a través de un ayuno, o un pacto a través de lo que sea, le hace un pacto a Dios, pero le pide a Dios algo a cambio antes de entregar ese pacto. ¿Sabe algo? Eso no es fe y eso no es confianza. Fe y confianza es saber que tú haces un pacto con Dios y que todo lo que necesitas es que Dios te dé la fe suficiente para creer que lo que Él te va a prometer, o que lo que Él te prometió se va a cumplir. Y en el versículo 30 vemos que esa gente no solamente quería pan, la multitud no solamente quiere pan, sino que la multitud pide señal para creer. ¿Qué señal nos darás? ¿Qué señal nos va a dar para que creamos? Danos una señal y te creeremos. Note que esta gente está siguiendo a Jesús por pan, y no solamente eso, sino que quieren señal para poder creer en Él. Entonces esta gente es interesada porque no están persiguiendo el sueño de Dios en Jesús, sino que ellos necesitan una señal. La palabra de Dios nos da a entender entonces que aquellos que piden señal, que aquellos que demandan señal, no creen. Una persona que pide señal no cree.
Porque claramente Dios dice, ¿qué señal nos pide para que creamos? Y luego, número 3, después del pan y de la señal, dice, ¿y qué obra harás? ¿Qué obras vas a hacer? Dame señal y dame obras. Y te creemos, porque el pan que nos diste nos sació, pero no es suficiente. El pan que nos diste suplió nuestra necesidad, pero ahora necesitamos que nos digas cuáles son tus señales y que nos muestres cuáles son tus obras para nosotros poder creer no en esas obras sino en ti. Y esto está dando a entender que las multitudes verdaderamente no siguen a Jesús. Por eso vemos las iglesias llenas de multitudes de personas que están esperando un milagro. Las multitudes de personas en una iglesia llenas esperando una señal, esperando una confirmación, esperando una obra, esperando ver una manifestación que supla su necesidad. Resaltemos el versículo 30, 31 y 34. Ya leí el 30, luego mira el 31 lo que dicen ellos. Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo comieron. Le están diciendo, Señor, danos una señal y muéstranos una obra. Pero ten presente, Jesús, que la señal que nuestros padres dieron fue sobrenatural, porque ellos vieron descender pan del cielo y lo comieron. ¿Qué señal mayor que esas nos puedes dar tú? ¿Qué señal mayor que la que ya tenemos nos puedes dar tú? Y mira el versículo 34. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Wow. Danos siempre ese pan. Versículo 34, intereses propios. Intereses propios. 3 aspectos importantes: señales, milagros, obras y pan, para poder creer. Danos siempre ese pan. Esta gente quería pan. Esta gente quería pan. La pregunta en esta noche es, ¿cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son tus intereses? Porque ya vimos los intereses de esta multitud. Es más, ya conocemos los intereses de la multitud. Cuando tú ves aglomeración en las iglesias, no te asombres, porque del 90% de esas personas que están aglomeradas en una iglesia o conectados a un canal de una predicación, es gente que está pidiendo pan, es gente que está pidiendo señal, es gente que está pidiendo milagros y es gente que está pidiendo obras. Ya conocemos los intereses de la multitud, pero ¿cuáles son los intereses que tienes tú? ¿Cuál es el motivo y la razón por la cual estás siguiendo a Jesús? ¿Qué es lo que te motiva a seguirlo a Él? ¿Detrás de qué estás yendo al seguir a Jesús? ¿Cuáles son tus propios intereses? ¿Sabe algo? Hay gente que mientras todo esté bien, es fiel. Que mientras tenga trabajo, es fiel. Y es feliz. Que mientras sus hijos están sanos, son felices. Son fieles. Se congregan, diezman, ofrendan, danzan, alaban, ríen, cuentan chistes, están felices, están alegres, publican una cosa, otra cosa en Facebook, en las redes, publican, cantan alabanza, cantan una vaina. Pero cuando las cosas no salen como debiera, entonces ellos se desaniman, entonces ellos quieren retroceder, entonces ellos ya no tienen la misma fe, entonces ellos ya el canto de adoración se les apaga, entonces ellos ya no tienen expectativas de mañana, ya no tienen expectativas ni esperanza para el mañana. Cuando todo está bien, somos felices, somos agradecidos, nos congregamos con fuerza, nos discipulamos, ofrendamos. Pero cuando todo empieza a girar mal, entonces no hacemos lo mismo. Entonces andamos renegando, entonces andamos cuestionando, entonces andamos amargados con el uno, amargados con el otro, porque no hemos entendido que nosotros estamos persiguiendo el pan. Ese fue el problema con el pueblo de Israel. Y ese fue el problema con este pueblo que sigue a Jesús en Juan capítulo 6. Y ese fue el pueblo con todo el problema, con todas las multitudes que siguieron a Jesús. Y ese es el problema con las multitudes hoy en día. Las multitudes tienen intereses propios. Las multitudes, cuando todo está bien, wow. Pero cuando todo comienza a funcionar de otra manera, ya no tienen el mismo fuego, ya no tienen el mismo rostro. Podemos ver personas en las iglesias que cuando todo es gloria, le ve uno la cara como le brilla. Pero desafortunadamente, cuando algo negativo viene a su vida, se apartan, se aíslan, se olvidan de Dios, se contaminan con el mundo, se contaminan con la música del mundo, se contaminan con el pecado. Mientras Dios haga un milagro, Dios va a tener a esa persona fiel y feliz. Pero el día en que Dios no les dé un milagro,
El día en que el Señor deje de darles el pan, ese día esa persona, Jesús la va a perder. Ese día esa persona se va a distanciar. Ese día esa persona se va a amargar. Ese día no hay oración. Ese día no hay alabanza. Ese día no hay gratitud. Ese día lo que vamos a tener en la casa es un rostro amargado. Es un rostro enojado. Es un corazón completamente endurecido. Y esa es la mentalidad del pan. ¿Cuál es la mentalidad del pan? La mentalidad del pan es lo que representa el pan. La multitud tiene la mentalidad del pan. El pan es bienestar. El pan es satisfacción. El pan es sanidad. El pan son los milagros. El pan es aquello que te satisface y te complace. Y la gente ama el pan. Ama a Jesús, pero no ama la sangre de Jesús. ¿Qué es el pan? Juan capítulo 6 dice Jesús en el versículo 32. Y Jesús dijo, de cierto te digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan es Jesús. Jesús es el pan. Cuando la gente sigue a Jesús, sigue el pan. La gente sigue el pan, sigue a Jesús. Quiero que tenga claro, Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan que satisface. Jesús es el pan que sana. Jesús es el pan que resuelve las deudas. Jesús es el pan que resuelve el conflicto matrimonial. Jesús es el pan que sana a nuestros hijos. Jesús es el pan que establece el ministerio. Jesús es el pan que llena la alacena. Jesús es el pan que da trabajo, que da empleo, que da empresa. Jesús es el pan que lo llena todo. Y la gente ama eso. La gente ama eso. La gente ama a Jesús. Porque Jesús es el pan, el bienestar, lo que me sacia, lo que me satisface. Pero cuando Jesús les quiere dar a beber la sangre, entonces quieren pan sin sangre. Quieren a Jesús sin sacrificio. Quieren a Jesús sin la cruz. Quieren a Jesús sin la sangre. Quieren a Jesús, que es el pan, que es la sanidad. Pero cuando el Señor les demanda, cuando el Señor les exige, cuando el Señor los lleva a un punto donde tienen que renunciar, donde tienen que cambiar, donde tienen que sacrificarlo todo, donde tienen que morir a sí mismos, donde tienen que morir a muchas incredulidades, donde tienen simplemente que confiar, que esperar y que saber perseverar, entonces ellos se desaniman y ya no quieren el pan. Cuando nosotros vamos al versículo 60, del 60 en adelante, nos damos cuenta que el apóstol Pedro viene donde Jesús y vienen los 12, porque esta conversación, ojo amados, esta conversación de Juan capítulo 6 hizo que la multitud se fuera de Jesús. Cuando Jesús los confrontó y les dijo, ustedes solamente quieren ser bendecidos, ustedes simplemente quieren lo bueno, ustedes quieren simplemente lo que les agrada, ustedes quieren que yo los satisfaga y nada más. Y cuando Jesús los confrontó, dice que se empezaron a ir todos. Y los 12 discípulos vinieron y se acercaron a reprender a Jesús y le dijeron, Señor, la palabra que estás dando es dura, ten cuidado porque la gente se va. Pero Jesús sabía que las multitudes nunca lo seguían en serio. Y le suelta a los 12 discípulos una confrontación y les dice, ¿ustedes también se quieren ir con ellos? ¿Ustedes también se quieren ir con ellos? Y esa es la pregunta que el Señor hace hoy. ¿Te quieres ir con la multitud? Y Pedro se para y dice, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Hasta ese Juan 6, Jesús andaba con 70 discípulos. Pero después de Juan 6, Jesús comenzó a andar con 12. Y de 12, 11. Y de 11, todo lo traicionaron. Y él tuvo que empezar de nuevo después de resucitar. Porque cuando tú no entiendes el pan, que es el cuerpo de Jesús, y la sangre o la copa, que es el vino, entonces tú no vas a entender cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Mientras tú sigas persiguiendo a Jesús, el cuerpo, la carne. Por eso Jesús dice, mi cuerpo es verdadera comida, mi carne es verdadera comida, yo soy el pan. Amén, queremos ese pan. Ellos dijeron, danos siempre ese pan. Pero cuando Jesús le dice, es necesario que beban mi sangre, se echaron para atrás. Oh no, no queremos sangre. Queremos pan sin sangre. Y el problema es que en la religión puedes tener el pan,
Pero en el reino necesitas comer el pan y beber la sangre. Necesitas el complemento, mezclar el pan con la sangre. Porque en el reino no se puede entrar sin el pan y sin la sangre. Me acuerdo ahora en este momento cuando con razón el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, de que decía, nos acordamos cuando comíamos carne. Claro, la carne satisface, la carne gusta, la carne, el pan. Nos acordábamos cuando estábamos bendecidos, pero cuando el Señor nos sacó y les exigió que se esforzaran y que en el camino dejaran esa cultura de dioses, y que en el camino dejaran esa actitud de amargura, y que aprendieran a confiar y dejaran de relegar. Y les exigió sangre, beber sangre, no quisieron y querían volver atrás. Así como la multitud de Juan 6 volvió atrás, la multitud de Israel volvió atrás, y desafortunadamente tenemos multitudes, y quizás de 29 personas que hay conectadas, de 29 personas quizás tengamos a ver más del 10% volviendo atrás. Más del 10% de 29 quizás ya no quieren seguir, ya no van a seguir. Quizás después de este mensaje, 29 de 29 personas ya nadie va a seguir, o ya muy pocos van a seguir. Porque el día en que el Señor quite el pan de tu boca, ¿quién eres? ¿Quién eres y cómo te comportas? ¿Quién eres sin ese pan? El pan es externo, el pan representa lo externo, pero la sangre es interna, representa lo interno. Leamos el versículo 48 al 49 para ir cerrando. Yo soy el pan de vida. Wow. Vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Wow. Danos ese pan. Danos ese pan porque no queremos morir. Danos ese pan para tener vida eterna. Danos ese pan, porque le dicen en el versículo de abajo, Señor, danos ese pan en el 34. El Señor dice, pero es que el pan se debe comer con la sangre. Oh, no. ¿Tú me estás pidiendo que yo deje esto? ¿Sabe? Cuando el joven rico vino a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué he de hacer para heredar vida eterna? Cumple los mandamientos, el pan. Sí, Señor, todo eso lo he hecho. Yo me he satisfacido cumpliendo eso. Oh, el pan. Ahora vende lo que tienes, sacrifica, suelta, renuncia. Sangre, bebe la sangre. Sacrificio es sangre. Oh, no, Señor, yo no puedo. ¿Cómo? ¿Cómo me vas a pedir que dejes esto si es mi vida? ¿Cómo me vas a pedir que deje esto si representa todo lo que yo soy? Esa es la sangre. La sangre te demanda un cambio. La sangre te demanda arrepentimiento. La sangre te demanda renuncia. La sangre te demanda morir. La sangre te demanda negación. La sangre te demanda dejar atrás el pecado, dejar atrás tu cultura, dejar atrás tus creencias, dejar atrás a tus dioses, dejar atrás aquellas relaciones que tú sabes que no son de Dios, pero persistes en tenerlas. Dejar atrás la fornicación, dejar atrás el adulterio, dejar atrás la inmundicia, dejar atrás la mentira, dejar atrás el engaño, dejar atrás la perversión. Esa es la sangre y es lo que la gente no quiere beber. La gente quiere el pan que me bendiga. Señor, hazme un milagro. Señor, ábreme una puerta. Señor, sana a mi hijo. Señor, sáname. Pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí. Pan sin sangre. Y no puede alguien que quiera seguir a Jesús tener el pan sin pasar por la sangre. Jesús le dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron maná y murieron, pero yo soy el pan. Y el que a mí come no morirá. Ahora quiero que vayamos al 52 y al 56. Entonces los judíos contendían, mira el conflicto que creó Jesús, contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si no coméis y bebéis, ¿quieres tener vida? Sí. Yo soy el pan de vida, danos ese pan. Ok, pero el problema es que si no comen mi carne, pan, y si no beben mi sangre, vino, entonces no tienen vida eterna en ustedes. Y comenzaron a conflictar. ¿Cómo es eso? Que deje esto, que renuncie a esto. Oh, no, yo te quiero seguir. Señor, te voy a seguir con esto. No, no puedes.
Tú no puedes simplemente comer el pan. Tú necesitas beber la sangre. Versículos en adelante. Como me envió el Padre, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come la carne también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, señalando el Capernaum. Mira esto tan tremendo. Carne y sangre, pan y vino. ¿Sabe? Yo no quise hoy tomar una copa de vino y tomar una porción de pan y representar eso con eso. Porque lo que yo le estoy predicando va más allá de ese ritual. Lo que yo le estoy predicando no tiene que ver nada con ese ritual de tomar un pan y de beber. Porque el cristianismo ya sabe hacer eso. El cristianismo toma un pedazo de pan, toma una copa de vino, come el pan, bebe la sangre, guarda silencio, entrega ese vaso para la basura y sigue una vida normal. No hay un cambio. Pero lo que yo le estoy enseñando va más allá de una copa literal y va más allá de un pan literal. Va más allá de una ceremonia religiosa y tradicional que se celebra cada día en la casa, cada día. Yo no estoy hablando de tomar una copa de vino y de coger un pedazo de pan y levantarla al cielo y hacer como de cara de ánima en pena, como poner cara de ánima en pena, porque hay muchos que hacen eso. Cuando tienen eso, el rostro les cambia, parecen ánimas en pena, y entonces están así en un trance todo extraño y comen y beben de eso, pero nada pasa. Yo estoy hablando de que necesariamente necesitamos tomar de Jesús, seguir a Jesús, comer a Jesús y beber del sacrificio que Él ofreció, beber de la sangre que Él ofreció. Lo que yo estoy queriendo enseñar esta noche va más allá de una ceremonia, y no quise por eso representarlo con una copa y representarlo con un pan aquí en la casa o en la mesa. No lo quise hacer así, porque eso ha pasado año tras año y no han habido cambios en la iglesia. Eso generación tras generación lo hemos hecho, pero no hemos experimentado el encuentro, no hemos experimentado. Yo estoy hablando de ir más allá. Cuando hablo de comer el pan, no es tomar un pedazo de pan. Hablo de empezar a vivir la vida que Jesús vive. Hablo de empezar a seguir los caminos que Jesús trazó, por los cuales debemos caminar, sin salirnos a la derecha, sin salirnos a la izquierda. Y cuando hablo de beber el vino o de beber la sangre de Jesús, no estoy hablando de tomar una figura y beberla, sino que estoy hablando de aplicar lo que fue ese sacrificio en mi vida. El sacrificio de Jesús, que es una renuncia. El sacrificio de Jesús, que es dolor, porque la sangre es renuncia, la sangre es dolor, la sangre está ligada al pecado. No puedes venir a comer el pan simplemente y decir ya me sacié. Necesitas beber la sangre. La sangre es arrepentimiento. Cuando tú, el día en que tú logres decir me arrepiento de esto y definitivamente dejes de hacerlo, ese día bebiste la sangre. Porque puede que de aquí en adelante todos los días en la mesa de tu casa haya una copa de vino y la bebas en memoria de Jesús, pero no pase nada en tu vida. El día en que haya un cambio en tu vida, el día en que la mentira se acabe, el día en que la fornicación deje de ser, el día en que el adulterio termine, el día en que la mentira se acabe, el día en que venga una transformación en mi mente, una transformación en mi cuerpo, el día en que todo lo que yo hacía incorrecto, el día en que deje de beber, deje de fumar, deje de drogarme, el día en que deje de ver aquellas cosas que no veo, el día en que aprenda a perdonar, aprenda a amar con todo mi corazón, con toda la sinceridad, ese día habré bebido de la sangre, ese día habré tenido un cambio a través de la sangre, ese día me habré involucrado con el sacrificio, ese día me habré involucrado con el dolor que Jesús tuvo, ese día me habré involucrado con la renuncia que hubo en la cruz, ese día me pude haber arrepentido, porque si tú entiendes lo que Jesús quiso entender, yo soy el pan que da vida y el que come de mí resucitará, pero el que bebe mi sangre serán perdonados sus pecados. Quiere decir que el día en que una persona deje de pecar, ese día bebió la sangre. Mientras exista pecado en una persona, esa persona no ha bebido la sangre. Todo lo que ha hecho es tener un vaso en representación de Jesús. El día en que tú dejes de mentir, el día en que dejes de robar,
dejes de ser mentiroso, dejes de adulterar, el día en que salgas de la fornicación, el día en que salgas de la lujuria, de la lascivia, el día en que abandones tu falta de perdón, el día en que abandones el rencor, el resentimiento, el día en que salgas de la idolatría, en que salgas de la hechicería, en que salgas de aquellas relaciones que son de pecado, ese día habrás bebido de la sangre, ese día la sangre habrá entrado en tu corazón, ese día habrás comido pan, pero habrás comido sangre. Pero mientras eso no pase, simplemente estás comiendo un bocado de pan, simplemente estás siguiendo a Jesús por la satisfacción, por el placer, por el deseo de lo que Él puede satisfacer en ti. Pero el día en que haya un cambio definitivo en tu vida, en que dejes de ser mentiroso, en que dejes de ser chismoso, en que dejes de murmurar, en que dejes de desconfiar de Dios, en que dejes de hablar mal de los demás, en que aprendas a confiar en Dios, entonces habrás tenido un encuentro con la sangre, entonces habrás bebido la sangre. Pero la gente quiere pan sin sangre, y pan sin sangre no se puede. En el reino el pan tiene que estar lleno de sangre. En el reino como el pan, y tan pronto como el pan me tomo la copa. En el reino el pan va mojado con la sangre, es el cuerpo de Él, son las bendiciones de Él, son los milagros de Él, son los beneficios de Él, es todo lo que Él nos puede dar, es todo lo que Él nos puede ofrecer. En el reino seguimos eso: milagros, sanidades, liberaciones, salvación. Jesús, sálvame. Pero en el reino también es sacrificio, renuncia, muerte, abandono a las cosas que no son, dejar de ser lo que somos antes, morir al viejo hombre, morir al hombre carnal, morir al hombre natural y comenzar a vivir la vida que Cristo demanda. Ese día habrás comido pan con sangre, y ese día tendrá validez lo que estás haciendo para el reino de Dios. Solo hasta ese día necesitas beber la sangre. La sangre es arrepentimiento, el pan es bendición, el pan es bendición, la sangre es arrepentimiento. Mira lo que dice Mateo 26:33. Mateo 26:23. Jesús les contestó: uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. Él tomó el pan y lo metió. Yo nunca he visto en ninguna iglesia, nunca lo vi en mi vida, jamás en los años que llevo en el Evangelio lo vi, jamás lo he visto en ninguna congregación, ni profética, ni apostólica, ni lo que sea, de las que he ido a ministrar y de las que he ido a recibir palabra. Jamás he visto lo que yo le enseñé a Casa de Gobierno y lo que hemos hecho con Casa de Gobierno: tomar el pan y mojarlo en la copa. Jamás he visto eso, porque hasta nos enseñaron mal el momento de la copa. Según la Biblia, Jesús tomaba el pan, lo partía, daba gracias, lo mojaba y lo comía, y luego bebía la copa. Pero nunca he visto eso en las congregaciones. Siempre he visto al cristianismo tomar el pan aparte y la copa aparte y beberla aparte. Y así no es como lo hizo Él. Él desde el principio estableció que el pan se toma, se moja en el vino, se come ese pan mojado lleno de vino y luego va a la copa, porque así lo hizo Él. Pero yo nunca lo he visto, y eso me siento bendecido de saber que se lo enseñamos a Casa de Gobierno y que lo hemos transmitido a Casa de Gobierno. ¿Por qué? Porque cuando tú miras el sacrificio de Jesús, cuando tú miras a Jesús, para que la obra de Jesús se cumpliera y para que todo lo que Jesús vino a hacer tuviera validez, y para que el propósito que Jesús vino a hacer se cumpliera, para que se cumpliera la salvación, para que hubiera legalidad contra principados y potestades, para que la maldad del pecado quedara sobre una cruz, para que la eternidad se abriera y para que nosotros fuésemos salvos, se necesitó que el pan, que es el cuerpo, que es Jesús, estuviese completamente lleno de sangre. Porque la palabra declara que a Jesús no solamente lo crucificaron, sino que lo golpearon y lo latigaron tanto que su cuerpo quedó irreconocible, porque su cuerpo, que es el pan, quedó bañado en sangre. Si tú veías a Jesús después de que lo tomaron preso, lo que veías era una mezcla de un ser humano, de una carne, de un cuerpo repleto de sangre, manchado, salpicado. La sangre le vertía por todo el cuerpo, la sangre le brotaba por cada herida, su rostro estaba cubierto de sangre. Por eso es imposible comer el pan sin la sangre, y por eso aún en la representación de la Santa Cena, comer el pan por sí solo, masticarlo y luego beberlo es incorrecto. Necesitas mojarlo, porque fue como lo hizo Jesús. Cuando nosotros entendemos esta revelación, empezamos a entender hacia lo que Dios nos quiere llevar. Hacia lo que Dios nos quiere llevar. Deme 5 minutos para cerrar. 3 cosas importantes dijo Jesús aquí, de los que mencioné en Juan. En el versículo 53
de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Primero, Juan 6:53 enseña que si no comes el pan y bebes la sangre, estás muerto y no estás vivo. Y no estoy hablando de tomar el pan y la copa, ya expliqué qué estoy hablando. Número 2, Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Segundo principio, es imposible que comas el pan y seas salvo, necesitas la sangre. La salvación no es solo por aceptar a Jesús. Señor, te recibo en mi corazón y te sigo, bendíceme y sálvame. No se salva a nadie. Uno se salva con sacrificio y con renuncia. Yo recibo a Cristo en mi corazón, lo sigo, pero en el seguirlo sacrifico mi vida, renuncio a mi pecado. Cuando yo renuncio a mi pecado es porque bebí la sangre y soy partícipe del cuerpo que estoy siguiendo y me satisface, me bendice, pero soy partícipe de la sangre que me limpia de mi pecado. Significa que si yo sigo a Jesús, pero estoy en pecado, estoy participando del pan, del beneficio, más no del sacrificio. Y si no tengo sacrificio, que es la sangre de Él, me voy a condenar, me voy a perder y voy a ir al infierno. Porque a mí no me salva seguir a Jesús, a mí me salva ser lavado por su sangre. Y si yo soy lavado por su sangre, ya no peco. Y si no peco, soy salvo. Y número 3, Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Tercer principio, la única manera de tener unión con el Señor es a través de comer y beber su sangre. Es a través de comer y beber su sangre. Los 3 textos que leí, Él dice, el que come y bebe, el que come y bebe, el que come y bebe. No el que come y me sigue. El que come y bebe. Y cierro ya con Marcos capítulo 14. Cierro con Marcos 14. Verso 22 al 24. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Amén. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, lo dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramado. ¿Quieren pan? Tomen el pan, cómasen el pan. Lo mojó y se lo comieron. Y luego le dijo, pero esta es mi copa. Y dice que todos la bebieron. Ahora bien, un misterio. Pedro bebió esa copa. Todos los que estaban en esa mesa, incluso Judas, bebió esa copa. Todos la bebieron. Oh, amén. Pero todos murieron. Sus muertes fueron trágicas. La historia cuenta cómo murieron los 11 discípulos que siguieron a Jesús. De hecho, la Biblia relata cómo murieron algunos de ellos. Todos los que tuvieron algo que ver con beber la sangre fueron mártires de Dios. Fueron bendecidos, pero fueron mártires. Fueron hombres usados como Pedro, como Pablo, hombres con una unción para resucitar muertos. Ese es el pan da vida. Ellos comían el pan, comieron el cuerpo de Jesús, y eso les permitió darle vida a muertos. Pero ellos murieron, fueron perseguidos, azotados, golpeados, encarcelados, aserrados, heridos, maltratados, abofeteados. Murieron apedreados, murieron crucificados boca abajo. Fueron antorchas del palacio de Herodes en su tiempo. Fueron degollados, fueron desmembrados, porque bebieron de la sangre que es sacrificio y renuncia. Ellos renunciaron a su vida. Y renunciar a la vida y al mundo los llevó a renunciar a su propia vida. Pan sin sangre, no puedes. Pan sin sangre no tiene valor. Seguir a Jesús sin seguir su sacrificio no tiene valor. No sirve para nada.
sigues a Jesús, bebe su sangre. Eres bendecido por Jesús, bebe su sangre. Eres sanado por Jesús, bebe su sangre. Vas a ser salvo por Jesús, bebe su sangre. Quiere decir, eres bendecido, pero tienes que renunciar, tienes que morir, tienes que dar tu vida, tienes que dejar las excusas. Un verdadero hijo de Dios lo sigue aún cuando tenga que dar su propia vida por él. Pan sin sangre es lo que la multitud quiere. Pero esta es una noche diferente para bendecir 29 personas que están aquí. Y no solamente estas 29 personas, sino todas aquellas personas que van a ser parte de este tiempo de aquí en adelante. ¿Qué tipo de persona eres tú, amado? ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es el motivo, el motor? ¿Cuál es el cambio que necesitas darle a tu vida? Tú puedes hoy seguir haciendo parte de la multitud de cristianos. Hay miles de ellos que tarde que temprano se irán cuando los problemas vengan a ellos, o cuando Jesús los confronte con una palabra como estas. O tú puedes hoy hacerte a la derecha y hacer parte de aquellos que dicen: Señor, mi vida daré por ti, y estoy dispuesto a beber la copa tuya, Señor, y voy a renunciar lo que tenga que renunciar. No importa el precio, no importa el valor, voy a renunciar a todo, a lo que tenga que renunciar. Hazte a la derecha o hazte a la izquierda. En la mitad no puedes estar. La Biblia dice que el Señor apartará a la izquierda a unos y a la derecha a otros. A la izquierda desconocidos, a la derecha entrarán en el reino. Son aquellos que fueron santos, que murieron sirviéndole al Señor. Si tu trabajo es una excusa, si tus hijos son una excusa, si tu esposo o tu esposa es una excusa, si tu necesidad es una excusa, si tu alacena vacía es una excusa, si tu enfermedad es una excusa, si la falta de empleo es una excusa, si la falta de recursos es una excusa para no cumplir con lo que tienes que cumplir para Dios, entonces tú no sabes beber la sangre. Tienes que diezmar, tienes que ofrendar, debes hacerlo, debes hacerlo. Eso es beber la sangre. Tienes que santificarte. Eso no es una promoción. Tienes que santificarse, debes hacerlo. Debes buscar la santidad, debes buscar la perfección, debes orar, debes ayunar, debes vigilar, debes leer la palabra, debes cambiar, debes perdonar, debes amar. Tienes que salir de la fornicación. Sal hoy mismo de la fornicación, suéltala, abandónala definitivamente, sal del adulterio, sal de la mentira. Tienes que hacerlo. El día en que dejes de hacer lo que estoy mencionando, ese día dejas de beber la sangre. Y esas cosas son las que te pueden condenar. Deja hoy lo que tenga que dejar, a precio de lo que sea, y serás salvo. Y mientras eres salvo, serás en esta tierra bendecido, porque el pan bendice y el pan sabe bendecir. Y yo sí que puedo hablarle de bendiciones que hemos visto en este tiempo, pero también he tenido que pagar un precio que muchos ni se imaginan para lograr tener las bendiciones que estamos teniendo hoy. Yo quiero invitarlo de donde está para cerrar, a que se una conmigo en esta noche. ¿Cómo oramos? ¿Cómo oramos? ¿Cómo oramos esta noche? Vamos, empieza a orar. Empieza a orar, empieza a darle gracias al Señor. Empieza a bendecir su nombre por esta palabra. Empieza a renunciar en su corazón, en su mente. Empieza a borrar todo aquello que le está apartando del Señor. Vamos, empieza a hacerlo. Salga de ahí, de donde el enemigo le metió. Salga de los temores, salga de los miedos. Vamos, coma el pan, pero beba la sangre esta noche. Acérquese al sacrificio. Acérquese una vez más a la renuncia. Acérquese una vez más al renunciar, al dejar. Levante su voz una vez más, cierre sus ojos y dígale: Señor, estoy dispuesto. Estoy dispuesto y lo voy a hacer, Señor. Vamos a hacer un pacto de obediencia, de santidad. Acércase al Señor y dígale: Señor, renuncio a mi pecado en esta noche. Señor, renuncio a mi iniquidad, a mi maldad. Señor, renuncio al no perdonar, renuncio
al adulterio, a la fornicación. Y no quiero que renuncie con su boca, renuncie con su corazón, renuncie con su cuerpo. De nada sirve que renuncie con su boca y su cuerpo lo siga haciendo. Renuncie, pacte su cuerpo en santidad. Pacte su boca, pacte su corazón, pacte sus manos, pacte sus ojos, pacte su mente en esta noche. Beba la sangre. Todos aquellos que están pasando crisis financieras, todos aquellos que están siendo perseguidos, vituperados, odiados, juzgados, señalados, beban esa sangre, bebanla sin temor. Cojan esa copa y bebanla con gozo, con alegría. Alégrense de las dificultades, gócense en las tribulaciones. Eso es beber la sangre, eso es hacer parte de ese sacrificio de Jesús. Esa es la noche. Esa es la noche de tomar el pan y mojarlo en el vino y de introducirlo en nuestra boca. Esa es la noche de entender que todo lo que estamos viviendo va a obrar para bien, que Él no nos dejará ni nos abandonará, porque Él lo prometió, y fiel es el que nos llamó, el cual también lo hará. Esa es la noche para dejar de ver el congregarnos como una doctrina, como una religión. Esta es la noche para entender que somos un pueblo que Dios ha delegado para cambiar las circunstancias. Somos oportunidad para las naciones y para el mundo. No somos un grupo religioso. Esta es la noche para entender que vendrán hambres, que vendrán pestes, que vendrán terremotos, que vendrán persecuciones, que vendrán momentos en que me quedaré sin empleo, sin dinero, que vendrá el tiempo en que todos se olvidarán de nosotros, que seremos encarcelados, perseguidos, asesinados, pero que de todo el Señor nos librará, que si morimos nos resucitará para vida eterna, que cada día somos expuestos a vituperio por causa de beber la copa, que seremos bendecidos por el pan, que seremos sanados, que seremos salvados, que abrirán puertas nuevas, pero que en esas puertas nuevas tendré conflictos, porque el pan lleva sangre, porque la carne tiene sangre, porque la bendición y la entrada a la bendición tuvo sacrificio, la entrada a la salvación tuvo sacrificio. Por eso la Biblia dice: esfuércese por no perder la salvación. Oh Espíritu Santo, gracias. Tú eres bueno, Espíritu Santo. Por todas esas personas que están allí, Padre, oro. Hombres y mujeres que fueron confrontados hoy. ¿Sabe algo? Cuando Jesús confrontó, se fueron todos, pero usted permaneció ahí escuchándome. Eso habla de quién es usted. Eso habla de a quién pertenece usted. A ese grupo que lo va a dejar todo por el Señor. Vamos, venga al Señor y adórelo. Y adórelo. Rinda su corazón. Una vez más, ríndalo. Una vez más, sométase a la autoridad de Cristo. Una vez más, renuncie a dudar. Renuncie a dudar. Renuncie a renegar, a murmurar. Aleluya. Padre, gracias. Bendícelas. Bendícelos, Padre, dale fuerzas. Revela el pan, pero revela la copa. Revela el pan, pero revela la copa. Señor, bendícelos, prospéralos, progrésalos, sánalos, sálvalos, restáuralos. Dales oportunidad de matrimonio, de progreso, de hijos, pero revélales la sangre, revélales el arrepentimiento, el cambio, revélales el sacrificio, revélales la transformación, revélales la renovación de la mente, revélales, Señor, tu sangre. Oh, te adoramos y te bendecimos en esa noche, Jesús.
En esta noche, Jesús, comemos tu cuerpo y bebemos tu sangre. Amamos el pan y amamos la sangre. Gracias, Señor, por el sacrificio de la cruz, por la oportunidad de la salvación, del perdón de pecados. Soy libre. Vamos, dile, soy libre. Soy libre nuevamente. Soy partícipe de tu sufrimiento, Señor, y me gozo en mis tribulaciones. Gracias por dejarme beber esa copa. Y te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Andreicito, te saludo, hijo. Saludamos a Andrei Camacho y a todas las personas que están allí. Les bendecimos. Todos necesitamos esto. Todos necesitamos un cambio. Yo necesito diariamente un cambio. Como Pablo puedo decir, no lo he logrado. No lo he logrado. Tal vez ni he empezado. Pero una cosa hago. Cada día renuncio más a aquellas cosas que considero de valor y me esfuerzo por seguir y buscar el premio del llamamiento de Dios. Los bendecimos, Casa de Gobierno. Mañana no vamos a tener servicio a las 10 de la mañana. Mañana vamos a apoyar el ministerio del apóstol Fernando a las 10:30. A través del perfil de él, Fernando Camacho, vamos a estar todos conectados allí. Les bendigo, les amamos. Y esta palabra no es una palabra para condenarte ni para juzgarte, sino que esta palabra abre un camino y una oportunidad para tener una restauración y un encuentro con el pan y la sangre. El Señor les bendiga. Muchas gracias a todos.